viernes prepuente tenemos el grato placer y honor de tener al doctor Andrés Barrera Osorio, egresado de esta casa, amigo de esta casa, alumno y exalumno del programa de formación en psiquiatría del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Clínica Montserrat, Universidad del Bosque. Además, quien actualmente está director del Departamento de Salud Mental y que es un estudioso y está formándose en filosofía y que ha aceptado esta invitación para acompañarnos y llevarnos en un campo que es definitivamente encarretador, pero complejo. El profesor Andrés Barrera Osorio nos lleva de viaje en este viernes prepuente, psiquiatría y filosofía. Gracias. Bueno, pues yo quiero empezar dando las gracias a Iván y a Henry por haberme invitado. Esta es mi casa, yo la siento como mi casa. Yo salí egresado hace 20 años, todo el tiempo, en el 94, y realmente fue una experiencia muy importante en mi vida haber estado. Yo creo que yo me metí en grandes problemas con esta charla, la verdad lo siento, y anoche estaba en pánico tener que la charla porque ni siquiera sé cuál es el formato para usar. Entonces yo decidí escribir la charla y voy a hacer algo arriesgado en términos de aburrirlos, y es leer y comentar lo que estoy leyendo. Vamos a ver cómo nos va, cómo me va, y no me aburro mucho. Bueno, cuando Iván Jiménez me invitó y preguntó de qué hablaría, le dije que de filosofía y psiquiatría. Comentó, entre asombrado y con gracia, que se le hacía interesante que un psiquiatra fuera a hablar de filosofía. Mi punto es que no solo es interesante, pero además, y de manera más fundamental, necesario. Y tal vez este es el argumento que más voy a sostener acá, y es que hay una necesidad imperiosa de la filosofía en la psiquiatría. En esta conferencia trataré de exponer al menos dos razones por las cuales argumento esto, la necesidad. Uno, los psiquiatras son ingenuos. Y la segunda razón es los filósofos tienen algo que decir acerca del ser humano, y muchas veces más interesante que lo que han dicho los psiquiatras. Mi charla hoy va a girar alrededor de estos dos puntos. Pero claramente estos dos puntos no agotan para nada la necesidad de la filosofía en la psiquiatría. También hay razones poderosas para considerar otras ramas de la filosofía, como la fenomenología, la ética, la filosofía del lenguaje, etc. Esto es pues simplemente dos de los argumentos que yo creo que son argumentos muy poderosos, pero están lejos de agotar el tema. Por ejemplo, aquí está Marco Fierro, quien es filósofo profesional y que, ¿cómo lo veo, Marco? Bueno, y que maneja mucho el tema de la fenomenología y la psiquiatría, con el grupo de Jorge Dávila, como un ejemplo de algo más que eso. Bueno, antes de tratar de desarrollar estos dos puntos es necesario dar mis conflictos de interés. El hecho de no ser filósofo profesional no invalida mi punto, solo lo debilita un poco.
pero precisamente el argumento es que todos los psiquiatras deberían tener entrenamiento formal en filosofía. Por otro lado, ya llevo un tiempo inscrito en una maestría de filosofía, la cual estoy lejos de terminar. Así que visto mucho de ser filósofo, pero me tomo en serio la idea de entrenamiento en filosofía. Una de las cosas como yo creo que más fundamentales en mi vida profesional ha sido estudiar filosofía, esta maestría en filosofía. Cuando regresé a Colombia, después de haber estado viviendo en Estados Unidos 10 años y haber practicado ya la psiquiatría, volví a Colombia, decidí entrar a hacer la maestría en filosofía y claramente la influencia ha sido gigantesca. Yo me atrevería a decir que la influencia ha sido mayor que ha tenido otras áreas que he estudiado, ha sido mayor que, por ejemplo, la influencia que ha tenido el psicoanálisis en mi actividad profesional o la influencia que ha tenido la misma psiquiatría en cómo yo trato y veo a mis pacientes. Bueno, entonces voy a pasar al primer punto. Los psiquiatras son ingenuos. Nassir Ghaemi, en el libro de The Concepts of Psychiatry, trae el punto. Los psiquiatras trabajamos con argumentos inmaduros que vienen de prejuicios inmaduros. Yo no tengo nada contra los prejuicios son necesarios, siempre están ahí, sin ellos simplemente no seríamos quienes somos, pero sí habría mucho que decir de los prejuicios inmaduros. Por prejuicio inmaduro entiendo aquel que no se considera a sí mismo como prejuicio, es decir, que la persona tiene un prejuicio pero lo considera como una idea acabada y no un prejuicio, y no se intenta refutar de manera racional. El ejercicio que tendría que hacer los psiquiatras realmente es enfrentarse a los prejuicios que tienen, a los prejuicios que traen y tratar de refutarlos. Si sobreviven a esa refutación, se habrá hecho el ejercicio, puede que sigan siendo prejuicios, pero serán prejuicios maduros. De todas maneras se habrá aplicado la razón. Precisamente la filosofía está sostenida sobre esta actitud. La filosofía no cree en nada e intenta refutar todo, incluido principalmente a sí mismo. Realmente la actitud del filósofo es tratar de quitarse los prejuicios en la medida de lo posible, utilizando la herramienta de la razón. Y otras herramientas, por ejemplo la fenomenología. Bueno, ahorita voy a leer un escrito que hice hace poco en la introducción de una conferencia de nuestro grupo en la fundación. Voy a hacer una descripción seguramente ya conocida por todos ustedes. Utilizando una metáfora del filósofo americano Richard Rorty, voy a describir dos tipos de psiquiatras. A los primeros llamaré los ideólogos y a los segundos los amplios. Los primeros, los ideólogos, son hombres apasionados y en algunos casos muy talentosos. Ellos creen conocer la verdad, sienten que están en la orilla afortunada del saber, dicen tener el conocimiento privilegiado. Frecuentemente se les oye decir, por ejemplo, mi conocimiento es el más profundo o el más sofisticado, el que mejor describe al ser humano. Por otro lado, estos ideólogos tienden a despreciar cualquier tipo de conocimiento con paradigmas diferentes al propio, cualquier tipo de lenguaje diferente. También frecuentemente se les oye decir en estos casos, eso que está hablando el otro es superficial, eso no es humano, o en otros casos, eso solo es poesía y no es ciencia. Dicho en pocas palabras, con algún grado de arrogancia, o muchas veces con mucha arrogancia, aunque se les ve muchas veces con semblante humilde, ellos creen ser los afortunados del saber, los iluminados con la verdad. Tienen gran amor propio y gran ingenuidad. En este grupo entran tanto una buena cantidad de psicoanalistas como de psiquiatras biologistas. Cuando uno se pone realmente a ver cómo funciona este tipo de
personas, digamos los ideólogos psicoanalistas y los ideólogos biologistas, son idénticos. Se sienten superiores, sienten que realmente están en el sitio afortunado, que el conocimiento de él es el más profundo, el más interesante. Realmente se sienten muy afortunados. Yo he tenido pues, la oportunidad de conocer muchos de estos grupos en muchas partes, aquí en Colombia, en el grupo psicoanalítico donde me formé, aquí en el instituto, en Nueva York donde me volví a formar, y en Washington donde hice un fellow. Y uno veía repetirse el mismo patrón una y otra vez. Bueno, el segundo grupo de psiquiatras, el que he llamado los amplios, la palabra amplios viene de la metáfora de Richard Rorty, se caracteriza por una clara noción de esta ignorancia sobre el ser humano. Estos no desprecian ningún lenguaje e intentan hablar lo mejor posible algunos. Claro está que tienen preferencias. A veces los psiquiatras amplios tienen preferencias psicoanalíticas y son psicoanalistas. A veces tienen preferencias en las neurociencias o el conductual o el sistémico, etc. No creen ser privilegiados por sus preferencias, simplemente son conscientes que estas preferencias son aleatorias, que dependen del sitio y de la época en que nacieron, y es que ese sitio y época a la que influye poderosamente en las preferencias y modos de entender. Más tarde discutiré acerca de esta idea, pero realmente los prejuicios vienen del sitio donde nos nacimos y nos educamos. Si yo hubiera pasado en la Universidad Nacional y hubiera hecho mi carrera ya de psiquiatra, seguramente mi preferencia en ese momento hubiera sido psiquiatría biologista, pero yo pasé acá, hice mi carrera acá, mi preferencia es psicoanálisis. La fantasía de que yo escojo mi preferencia es solo una fantasía. Realmente somos productos del sitio donde fuimos arrojados, como diría Heidegger. Bueno, me gustaría decir que la mayoría de las veces uno se encuentra a los psiquiatras amplios y no a los ideólogos, pero no es así. La psiquiatría ha estado muy polarizada y esto le ha hecho un gran daño a ella misma, a los psiquiatras y a los pacientes. Ya entrando un poco más en filosofía, detrás de este escrito hay al menos 3 tendencias filosóficas: el dualismo, el materialismo reduccionista y finalmente el materialismo no reduccionista. Esto es de lleno en filosofía de la mente. Es importante aclarar que ninguna de las posibles teorías de la filosofía de la mente le va a ganar a la otra por knockout. Cualquiera de estas posiciones, el dualismo, el materialismo reduccionista y el materialismo no reduccionista, no tienen la última palabra. Nuevamente, la actitud de la filosofía es revisar esto con calma y racionalmente. Pero alguna de estas teorías va perdiendo gravemente. Por ejemplo, el dualismo, el cual ya está lejos en la historia de la filosofía y ahora pero muy pocos filósofos se inscribirían en ello. No sobra recordar por qué. Entre los muchos argumentos hay 2 especialmente resistentes a la crítica. 2 resistentes a la crítica. El problema de la interrelación mente-cerebro y la impotencia explicativa del dualismo. El primero, la interacción mente-cerebro, tiene en los textos de filosofía, viene siempre en los textos de filosofía con el ejemplo de Phineas Gage. Phineas Gage, uno lee todos los textos de filosofía de la mente y siempre aparece el nombre de este señor, Phineas Gage. Básicamente, era un constructor de líneas de tren en Estados Unidos. Creo, si no estoy mal, era Vermont, donde él estaba construyendo una línea de tren. Él lo que hacía era abrir un hueco, le metía pólvora al hueco, le metía arena después de la pólvora y con una varilla de hierro lo atacaba. Y eso era lo que explotaba para abrir las líneas de tren. En una ocasión, él
le metió la pólvora, se le olvidó meter la arena y cogió y empezó ¡pam! A atacarla. Eso explotó y la varilla salió como un proyectil y la atravesó básicamente el lóbulo frontal, ¿no? Se fue por acá y salió por acá. El punto aquí con él, y básicamente lo que describen es que él sobrevivió, pero las consecuencias psicológicas fueron mayores. Se convirtió en un hombre desinteresado, irresponsable, indulgente y cruel. Y como sus amigos decían, he is not longer gay. El dualismo es incapaz de explicar esta interacción, puesto que un accidente en el mundo físico sería incapaz de dañar el mundo del alma. Hay que recordar que el dualismo, especialmente el dualismo de sustancia, dice que estamos conformados de cuerpo y alma. La alma es como, no sé, como el ghost in the box, es como esa cosa etérea de una sustancia diferente que va a sobrevivir y que si nos morimos se va a algún lado, no sé qué lado. Pero al cielo. Pero digamos, ese tipo, que es el dualismo de sustancia, básicamente es el dualismo de Descartes, ¿no? Descartes estaba muy interesado en protegerse de la mortalidad humana y estaba muy interesado en proteger la idea de la existencia de Dios. Y gira alrededor de estos dos elementos su teoría del dualismo de sustancia. Pero nuevamente, Gage, es decir, el argumento de Descartes es que el alma está colocado en la piñata y que ahí es como la habitación del alma, ¿no? Pero uno no podría argumentar que por el hueco que se hizo el Señor, el alma se escapó y se quedó solo el cerebro de él. Realmente el espíritu de Gage cambió, la personalidad, la psicología, y cambió con el cambio del cerebro. El segundo argumento contra el dualismo, la impotencia explicativa del dualismo. En contraste con los modelos neurocientíficos para explicar la unidad mente-cerebro, que han sido desarrollados recientemente de una manera muy sofisticada, no existe ningún modelo explicativo del alma dualista. Como lo describe Shopland, solo hay que imaginarse las muy sutiles explicaciones científicas sobre el funcionamiento del cerebro, como la descripción de los circuitos, las interacciones, la arquitectura cerebral, los funcionamientos, la descripción de las neuronas, la comunicación entre ellas a través de impulsos eléctricos, los neurotransmisores. Y todas estas descripciones son muy complicadas, son interesantes, son muy variadas, pero por otro lado no hay ningún modelo explicatorio del funcionamiento del alma. No hay una sola teoría que logre formular una sola explicación. Solo descripciones de cómo ella existe, de que es una sustancia diferente a la materia, de que es inmortal. Son no explicaciones, sino se le adjudica una cualidad al alma, pero no se explica nada. No hay explicación de su estructura, de qué está constituida, de qué tipo de sustancia, cuáles son las leyes que la rigen, cómo son esas leyes, cómo funciona, qué procesos sufre, de qué escapa la influencia cómo escapa la influencia del tiempo y no muere, o de cómo interactúa con sustancias externas. Este argumento de la impotencia explicativa del dualismo no es un argumento conclusivo, nuevamente, ninguna teoría gana por nocaut, pero sí es un argumento que trae fuerzas y sospechas sobre el dualismo. Bueno, para muchos psicoanalistas, muchos psicoanalistas funcionan como un dualismo, así digan lo contrario. Desprecian el cerebro y consideran que lo más profundo es la mente. A modo de comentario, una cita de Shakespeare. Hay una cita muy famosa de Shakespeare que uno siempre lee, que es Hamlet y Horacio. Entonces Hamlet le dice que hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que puede soñar tu filosofía. Se lo dice a Horacio. Pero esa cita yo lo voy a tomar al revés. Yo voy a considerar que Hamlet es el psicoanalista y que Horacio es el filósofo, no dualista, ¿sí? El filósofo, es decir, Horacio, después de que Hamlet hace esa amonestación, le diría: es muy bella la idea tuya,
Hamlet, o psicoanalista, pero en la realidad hay menos cosas en el cielo de lo que imagina tu filosofía. Por ser más bella y amable no significa que es más real. Una de las cosas también, nuevamente estoy hablando del psicoanalista y ideólogo y no de todos los psicoanalistas, pero una de las cosas es la constante frase que ellos tienen de suponer que ellos son lo más profundo. Todo el tiempo arguyen, esto es lo más profundo. Bueno, esa profundidad nace de esta tradición dualista y habrá que recordarles como Nietzsche claramente recordó que el hombre es un ser superficial. Realmente somos seres superficiales. La idea de profundidad, muy atractiva, muy bonita, pero es solo una idea bella. Bueno, pasemos ahora al materialismo reduccionista. Esta es una tendencia filosófica dura y difícil de contraargumentar. Básicamente diría que todos los fenómenos del universo son materiales y que la ciencia básica, la física, podría dar razón de estos fenómenos. Es decir, todos los fenómenos serían reducibles a las leyes de la física. Básicamente eso es una definición del materialismo reduccionista. Los problemas que presenta esta postura son grandes. Por ejemplo, si las leyes físicas son estrictas y no admiten excepciones, y la mente es un fenómeno físico, por lo tanto, estos fenómenos mentales estarían regidos por esas leyes estrictas. Acá, quien decide no somos nosotros, son nuestros estrictos átomos, no existiría libertad humana. Otro problema. Si el elemento esencial del sufrimiento humano son las estructuras y procesos cerebrales que lo sustentan, la supuesta dimensión humana de este sufrimiento no tendría valor en sí. El dolor simplemente es neuronas y neurotransmisores funcionando en tal parte del cerebro, no más y no menos. Yo creo que ustedes acá estarán pensando, seguramente algunos, que estoy tratando de introducir el dualismo por la puerta de atrás. Pero, como diría Sears, yo no creo que uno pueda existir considerando que la libertad no existe y que uno toma decisiones, que no son los átomos de uno quien toma las decisiones con sus leyes estrictas. Y el tema del sufrimiento humano merece un capítulo completo. Por estos dos problemas, la interacción en la dirección mente-cerebro, es decir, que la mente toma decisiones, por lo tanto la mente modifica el cerebro, y el valor del sufrimiento humano, Kenneth Kendall, entre otros muchos, argumenta que la manera de practicar psiquiatría que traería más beneficios hasta ahora es compatible con un materialismo no reduccionista. Para apoyar el materialismo no reduccionista voy a traer dos ejemplos, uno de Fodor y uno de Jackson. Creo que con el de Fodor me voy a meter en problemas porque es difícil de exponer. Fodor hace una defensa al no reduccionismo con un ejemplo simple, elegante y difícil de contraargumentar. El ejemplo que trae Fodor es un ejemplo de las leyes de la economía, no es un ejemplo de psicología, sino de macroeconomía. Esta ley es la ley de Grischer. Esta ley discute los resultados de los cambios monetarios bajo ciertas circunstancias. La ley dice básicamente y rápidamente que cuando un gobierno decide sobrevalorar un tipo de moneda y devaluar otro tipo de moneda, la moneda devaluada tiende a dejar el país y desaparecer de la circulación, mientras que la moneda sobrevalorada tiende a quedarse y estar en circulación. Es una ley macroeconómica. Es una ley que pareciese que es una ley que ha logrado, digamos, una capacidad de describir fenómenos muy buena. Fodor observa que en esta ley entran elementos muy disímiles y lejanos, como las cuencas de shakiras indígenas, que los ejemplos de esta ley incluirán estas cuencas, que eran la moneda que utilizaban los indígenas, los billetes de dólar, las firmas de un cheque, etc.
En una ciencia especial, la economía, estos elementos de estímulo pueden entrar en generalizaciones, pero al reducirlo a la ciencia física, las leyes que describirían estos elementos no podrían alcanzar estas generalizaciones y quedarían desarticuladas, no tendrían nada en común y serían verdades irrelevantes que no tendrían poder explicativo y predictivo. Es decir, si todo lo que hay en el universo es reducible a explicaciones físicas de los átomos, esta ley de macroeconomía, en donde hay un país, muchísimos agentes, monedas cambiables, tendría que ser reducible a explicaciones físicas. El físico que tendría que trabajar entendiendo las leyes de los átomos de las shakiras, las leyes de los átomos de los dólares, de los cheques, del cerebro de los agentes, de los medios de comunicación entre los agentes e infinidad de elementos más. Todo este trabajo en busca de reducir la economía a la física. La casi infinita cantidad de información estaría desarticulada, no sería relevante a lo que pasa en los mercados de valores y no sería interesante. Fodor llama a este científico reduccionista un ecónomo físico inmortal, quien podría, cuando el show se acabe, es decir, cuando el show se acabe es cuando conozcamos todo lo que hay que conocer acerca de la física, encontrar predicados en física que en sus elementos brutos estos sean extensivos a las leyes del intercambio monetario. Tendría que ser inmortal. Bueno, Fodor trae 3 razones antirreduccionistas. La primera, las generalizaciones interesantes son hechas frecuentemente de eventos que no tienen nada en común en sus elementos físicos. Las descripciones hechas por la física acerca de estas generalizaciones interesantes no tendrían nada en común, no serían interesantes, pero sí tendrían elementos irrelevantes para estas generalizaciones. Y finalmente, no tendrían importancia epistemológica. Y las ciencias especiales sí harían como parte esencial de su tarea estas generalizaciones de manera interesante. Bueno, este concepto de generalizaciones interesantes hace referencia al elemento esencial del objeto de estudio de las ciencias especiales. Por ejemplo, la economía, la psicología, con sus fenómenos mentales. El último ejemplo, y ya voy a salir aquí de la filosofía de la mente, es el ejemplo de las cuálidas. Este ejemplo también es famosísimo. Cada vez que uno habla de los textos de filosofía de la mente, se encuentra el mismo ejemplo. Este ejemplo lo trajo Jackson en 1982 y es el ejemplo de Mary. Mary es una brillante científica del color. Ella sabe todo lo que se pueda saber acerca del color rojo. El show para el color rojo terminó ya en Mary. No existe posibilidad de conocer nada más acerca del color rojo. El punto de Mary es que Mary desde muy chiquita la atrapan y la meten en un cuarto. Y ese cuarto solo tiene color blanco y negro. No tiene ningún color, no tiene rojo. Y Mary crece toda su vida atrapada, aprendiendo neurofisiología y cómo se forma el color rojo en el cerebro. Sabe todo, pero nunca ha visto el color rojo. Bueno, un día liberan a Mary, Mary sale y entra en el mundo, y al llegar al mundo ve el color rojo. Y dice, wow, ¿esto era rojo? Ese fenómeno es fundamental, se llama la qualia, que es el fenómeno de la cualidad de los fenómenos mentales, la experiencia de esa cualidad de los fenómenos mentales. Si ven, aquí esto es un ejemplo nuevamente antirreduccionista, es decir, esta Mary sabía todo lo posible, no hay nada más que se pueda saber acerca del color rojo, pero la experiencia, la cualidad de ver el color rojo era algo que ella no había tenido. Ella exclamaría, entonces esto es lo que es experimentar el rojo, y así sucesivamente con los otros colores. El aspecto cualitativo de los estados mentales es el lugar en donde vivimos.
Es decir, la cual es en donde estamos vivos, ahí es en donde nos paramos, nos movemos. No nos movemos en nuestros neurotransmisores, no estamos moviéndonos o entendiendo las cosas en serotonina, estamos entendiendo en cualidades mentales, ¿sí? Considerando otra vez a Mary, una vez visto el rojo, ella dice, esto es ver el rojo. Después de pasar el tiempo, ella cambia un poco y dice, esto es yo viendo el rojo. En la primera expresión está deslumbrada por el rojo, en la segunda está deslumbrada por ella misma cuando está viendo el rojo. El énfasis de la experiencia pasa del rojo a ella misma. Esta experiencia es un tipo de qualia especial, la experiencia de la existencia. Después de ver el rojo, Mary decide pues ver el verde, el azul, el amarillo, hasta que decide ir a un museo y Mary descubre el agua. Nuevamente, Mary puede entender qué pasa cuando yo veo un cuadro rojo, qué está pasando en mi cerebro, pero ella está descubriendo la otra qualia. Decide dejar de ser científica y convertirse en pintora. Y Mary dice, esto es decidir, esto es ser libre. Recuerden que Mary estaba atrapada, la habían encarcelado. Entonces también ella tiene la qualia de tomar decisiones y ser libre. ¿Sí? A ver, había muchos otros puntos para simplemente apoyar el materialismo no reduccionista. A mí, yo traje estos dos, pero seguramente habría puntos más interesantes, pero a mí se me hacen dos como muy importantes. En el fondo, esta discusión acerca de la filosofía de la mente lo que está proponiendo es alejarse del dualismo, alejarse del materialismo reduccionista y entrar en un materialismo no reduccionista. Y claro, a mí me podrían decir que con el no reduccionismo estoy metiendo el dualismo por detrás, pero se me hace que esa es la manera de lograr. Y esto me trae al segundo punto. El punto de los filósofos tienen cosas interesantes que decir acerca del ser humano. Richard Rorty, el pragmático americano, un filósofo muy interesante de leer, con ideas muy interesantes sobre el ser humano también, dice que la filosofía analítica es la ayudante de las ciencias y la filosofía continental es la ayudante del arte. Un poco de historia que no sé muy bien es, a mí Marco me tiene intimidado acá, que un poco de historia, pero básicamente con Husserl la filosofía coge dos caminos. Un camino es la filosofía continental. En la filosofía continental, digamos, las figuras más representativas es Heidegger, y coge otro camino que se termina estando en América principalmente, no en el continente europeo sino en América, que es la filosofía analítica. Wittgenstein tal vez es una de las figuras más importantes de la filosofía analítica. Los americanos se quedaron con la analítica, los europeos con la continental. Esta división en blanco y negro no es así, es llena de grises, pero básicamente es así. Entonces, los de filosofía analítica son la que ayuda a las ciencias. Es decir, la filosofía analítica podría ayudar al psiquiatra en aquella parte del materialismo y la filosofía continental podría ayudar al psiquiatra en aquella parte del no reduccionismo. Hasta ahora con la filosofía de la mente, que pertenece a la tradición analítica,
seguramente Marco me dirá que Husserl es fenomenólogo y pertenece a la tradición continental, pero estoy haciendo una clasificación muy gruesa. Hasta ahora lo que hemos visto es filosofía analítica. Estos filósofos, Lacan, etcétera, son filósofos analíticos y ellos hablan de la parte de la ciencia. Pero nuevamente, este es un materialismo no reduccionista, y la filosofía continental, quien es la que ayuda al arte, también sería la que ayudaría al no reduccionismo. En ese sentido, voy a pasar a hablar de uno de los grandes filósofos continentales, Martin Heidegger. Mencioné a Wittgenstein y Heidegger. Se supone que los dos más grandes filósofos del siglo pasado fueron estos dos sujetos, Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein. Si uno lee las descripciones de Heidegger, uno va a encontrar cosas muy interesantes y algunas muy terribles. Heidegger fue alemán y fue alumno de Husserl. Husserl era judío, Heidegger era cristiano, de hecho era católico. Creo que lo echaron porque quería ser cura y tenía un problema cardíaco, que creo que no terminó siendo un problema cardíaco y lo echaron. Estuvo con los jesuitas, pero Heidegger le dio por entrar en el partido nazi y se convirtió en un nazi. De hecho, rigió una universidad que era la Universidad de Husserl. Husserl, porque era judío, pierde su cátedra y Heidegger, su alumno, coge esa cátedra. Después él pasa a ser rector de esa universidad. Dura un año, sale de ahí y sigue afiliado al partido nazi, aunque no activamente. Pero él termina la guerra, y él durante la guerra nunca se retractó, y al terminar la guerra él es una de las personas que le hacen un juicio y lo hacen renunciar a su cátedra por un tiempo. Después él vuelve a coger una cátedra. Era una figura gigantesca en el mundo de la filosofía, en el mundo académico. La amante de él, Hannah Arendt, era judía. O sea, era un sujeto muy extraño, tal vez no tan chévere. Y él nunca se retractó realmente, enérgicamente acerca del nazismo. Cuando intentó retractarse y demás, eso no se entiende realmente, o la gente no lo entiende como una retractación. Bueno, pero ¿qué tendría que ver Heidegger con la psiquiatría? Aquí empieza el no reduccionismo. Más que síntomas, algunos pacientes vienen porque quieren responder a la pregunta ¿cómo he de vivir mi vida? Claro, los pacientes llegan con síntomas, pero uno empieza a entrever que los síntomas son solo la carta de presentación y que lo que está detrás de eso es que ellos se hacen preguntas muy importantes acerca de cómo he de vivir la vida. Esta es la pregunta griega de la ética, ¿no? Esta pregunta es una pregunta muy antigua. Los textos griegos de ética, la ética de Nicómaco de Aristóteles, empieza con esta pregunta: ¿cómo he de vivir mi vida, no? Bien podría ser que los síntomas son porque no ha podido responder esta pregunta, o que la pregunta viene por estar sufriendo síntomas. Generalmente esta es una pregunta vagamente formulada, pero que debe ser rescatada y explicada en la psicoterapia. Yo creo que es una pregunta para la psicoterapia. Yo no creo que cuando el paciente llegue y empieza a hacerse esas preguntas, ¿cómo he de vivir mi vida?, uno lo mande a donde el cura de la parroquia de la esquina, o a que discuta ese tema con sus padres porque no lo discutieron. No, ese es un tema que realmente está en la psicoterapia. Y esa pregunta se puede ampliar a la pregunta del significado de la vida. ¿Qué es la vida?
Y ven, yo creo que tiene derecho a hacerse esa pregunta en psicoterapia. Realmente en psicoanálisis y en psicoterapia nos quedamos muy viendo los síntomas, o qué fue lo que produjo los síntomas, o cuál fue el pasado que produjo los síntomas, o cómo esa manera sintomática se ve en la transferencia. Y se queda uno ahí. Pero el paciente más esencialmente no sabe cómo vivir la vida. Aristóteles la responde y es buscando el valor máximo posible en la vida. El valor máximo posible en la vida es la felicidad. Esa es la respuesta que Aristóteles da. Para Aristóteles, felicidad es la eudaimonía. Eudaimonía es una palabra bellísima que se descompone de eudo y daimon. Eudo es bien, algo que está bien, y daimon son los demonios. Entonces, la felicidad es tener bien los demonios que uno tiene adentro. Y Aristóteles le da una respuesta a esos demonios. Es decir, Aristóteles pues, trata de buscar su respuesta. A mí la respuesta de Aristóteles no me gusta mucho, pero la idea de Aristóteles se me hace una idea muy oportuna, es buscar los demonios. Básicamente Aristóteles diría que es realizar las cosas para las cuales uno está hecho. El ejemplo de él es la flauta. Si la flauta es capaz de generar la música más hermosa, es una flauta que tiene eudaimonía. En ese sentido, eudaimonía es florecimiento. La pregunta de cómo he de vivir la vida es una pregunta diferente a la pregunta que le hacían las histéricas a Freud. Esta es una pregunta válida. Yo quisiera preguntarle aquí a los residentes si están equipados para responder esa pregunta. Es decir, si alguna vez han tenido un seminario en donde se hayan enfrentado a la pregunta de cómo he de vivir la vida y a la pregunta de cuál es el significado de la vida. Porque yo no lo tuve en toda mi formación. No lo tuve cuando me formé acá, no lo tuve cuando me formé en la sociedad de psicoanálisis, no lo tuve cuando estuve en Estados Unidos en mi formación allá. Pero nuevamente, insisto, es una pregunta esencial en la psicoterapia. O por lo menos yo lo veo así. Y Heidegger da una posible respuesta al significado de la vida. Ahorita voy a entrar a hablar de Heidegger y de las ideas de Heidegger, pero Heidegger, que es uno de los principales filósofos del siglo pasado, que tiene textos completamente difíciles de leer, es un reto leer Ser y Tiempo, un verdadero reto intelectual y de entender. Tratar de resumir Heidegger en 10 minutos es francamente ridículo, así que les pido excusas por lo ridículo que voy a hacer. Heidegger va detrás de la pregunta por el ser. Nuevamente, la pregunta es ¿cuál es el sentido o el significado de la vida? Heidegger coge esa pregunta y hace un camino. Él dice, la pregunta esencial de la filosofía es ¿qué es el ser? O ¿cuál es el sentido del ser? Y él dice que para responder esa pregunta, el sitio donde hay que ubicarse es el ser humano, porque es el que puede responder la pregunta. El ser humano, él lo llama con una palabra muy famosa en la filosofía, Dasein. No sé cómo se pronunciará bien, Dasein. Dasein. Gracias. Y básicamente la traducción es ser ahí o ser humano. Este es un concepto difícil de explicar o traducir, pero básicamente lo que está hablando tiene 5 elementos. El primer elemento del Dasein es el elemento de existencia. El elemento de existencia significa que el Dasein, o lo que somos nosotros, tomamos una posición respecto a lo que somos.
o cogemos, mejor dicho, nosotros somos reflexivos en términos que sabemos que estamos existiendo, somos conciencia de nuestra existencia y tomamos una posición respecto a nuestra existencia. Ese tomar posición, take a stand en inglés, es lo que llama Heidegger el elemento existencial del Dasein. Heidegger, y aquí creo que hay un punto fundamental, es que el Dasein, Heidegger al tomar posesión y describirlo, lo va a hacer fenomenológicamente. Fenomenológicamente significa que él no va a traer un aparato conceptual de ideas lógicas bonitas y se lo va a aplicar al Dasein, como han hecho la mayoría de los filósofos. Él lo que va a hacer es lo que le enseñó su profesor, y es simplemente sumergirse en el Dasein y ver qué es eso, ver cuál es el fenómeno de eso, cómo se manifiesta eso, las cosas tal como son. Y una de las cosas que encuentro rápidamente es que el Dasein está en el mundo. El Dasein, él lo pone así. Y le pone aquí rayitas, ¿cómo le llaman rayitas? Porque lo que quiere decir Heidegger es que esto es una palabra única. Esto no son 4 palabras. Es decir, lo que somos en el mundo. La facticidad del ser humano es absoluta. No existe tal cosa como Descartes pretendía, que era: me voy a alejar de todo el mundo, me voy a cerrar los ojos y solo estar yo con yo. No puede. Y realmente no puede. Si uno lee las meditaciones, no puede. Él no hace eso. Él termina estando con el mundo, aunque pretende estar. Heidegger básicamente va en contra de esta idea de Descartes de que hay un sujeto y un objeto. Heidegger dice: no, el ser humano no es un sujeto y un objeto aparte de la cual me interacciono. El ser humano es en el mundo. Esta idea también viene de la idea de intencionalidad. Es que siempre que pensamos, estamos pensando acerca de algo. Siempre estamos pensando acerca de algo, y ese algo es el mundo. No es posible que estemos pensando de nosotros mismos como nosotros mismos. Nos toca, digamos, pensar nosotros mismos, sacarnos, por decirlo así, ponerlo como mundo y pensarnos. Yo creo que esta idea es fundamental, y es fundamental en el trabajo con pacientes, porque si ven, cuando uno entra en, digamos, cuando uno hace psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica muy ortodoxa, hay una premisa, y es que esto, dejemos el mundo afuera. En realidad se deja el mundo afuera. Bueno, se va al mundo del pasado, pero se deja el mundo de posibilidades reales. Y Heidegger lo que le va a decir es: mire, al hacer eso usted está cometiendo un error fundamental, porque es que usted es con el mundo, y ese mundo está ahí, y usted tiene que estar ahí con el mundo. La otra cosa que hace el Dasein es apropiarse de sí mismo. Puede hacerlo y puede no hacerlo. Esa apropiación de sí mismo es lo que Heidegger llama la diferencia entre ser auténtico y no ser auténtico. Voy a hablar ahora un poco más tarde, quiero pasar a otro elemento del Dasein, que es acerca del cuidado. Él dice que la relación entre esos elementos, que es uno, pero que la relación, digamos, lo que pega a esos elementos, la relación está dada por el cuidado. En cierto sentido se parece un poco a la idea de Freud del líbido, a la idea de Melanie Klein de relaciones objetales, con lo que une el sujeto y objeto. En cierto sentido hay un dejo parecido, pero básicamente es que al Dasein le importa el sí mismo y le importa el mundo. Es un elemento fundamental del Dasein. Es un elemento ontológico, diría Heidegger. Pero a veces el Dasein se descuida a sí mismo y no se apropia de sí mismo.
y es cuando el Dasein decide ser inauténtico, y el Dasein entonces hace lo que hacen los otros. Heidegger lo llama el uno, cuando uno dice uno va a la misa los domingos, y el Dasein no se apropia de sí mismo, no se apropia de su destino. Heidegger cree que el horizonte para entender el Dasein es el tiempo, y uno de los elementos más fundamentales de ese tiempo es que se acaba, es decir, nos morimos, y ese Dasein se muere, todos nos morimos. Y él dice que ese es el elemento fundamental para lograr la apropiación del sí mismo. ¿Cuántos de ustedes hablan con sus pacientes acerca de la muerte? ¿Cuántos realmente discuten eso? ¿Cuántos discuten con sus pacientes que esto se va a terminar y que su existencia se va a terminar? A mí no me enseñaron a hacer eso en toda mi formación. Nadie me dio un seminario sobre eso. Pero para Heidegger es un punto fundamental, el punto de que se acaba la vida, y al acabarse la vida, el Dasein termina siendo auténtico y apropiándose de sí mismo, termina un poco diciendo, bueno, esto se va a acabar, me toca apropiarme de mi vida y como posibilidad que soy, buscar un camino que más, un mejor camino. Esto requiere de valor, coraje, decisión, perseverancia, lucidez. En muchos sentidos esto que habla Heidegger presupone unos valores, ya los dije, valor, coraje, decisión, perseverancia, lucidez, para lograr la autenticidad y apropiarse del sí mismo. Pero no es la historia, el cuento bonito de, por ejemplo, Winnicott. Winnicott cree que uno tiene una naturaleza intrínseca buena, el verdadero self, true self, el verdadero ser, que entonces que uno tiene simplemente que dejarla salir y dejarla expresar, que eso se expresa en el arte, que eso... Heidegger no compra esta idea. Entre paréntesis y rápidamente, esta idea es una idea muy metafísica que viene de la tradición platónica. Básicamente, metafísica significa la creencia que hay dos mundos, el mundo de lo aparente y el mundo de las esencias. El mundo de las esencias, Platón lo ponía por allá arriba, en las ideas, y están las ideas. Las corrientes religiosas, pues el mundo de las esencias, ustedes saben dónde lo ponen, ¿no? Con Nietzsche desaparece esta concepción metafísica. Nietzsche dice, bueno, lo que tenemos es solo esto, las apariencias, pero esto es lo que tenemos, no tenemos otra cosa, y aquí es donde transcurre la vida y aquí nos tenemos que vivir la vida. Esa idea de los dos mundos, uno sí ve que esa tradición de los dos mundos va por las diferentes teorías, y una de las teorías en donde ha ido a ser la teoría psicoanalítica, por ejemplo en Winnicott, se ve muy claramente, hay una esencia dentro de uno que uno tiene que sacar y expresar, y que expresa en el amor o en el arte. La propuesta de Heidegger es que el Dasein es una posibilidad en el mundo. Constrúyase y construya su esencia allá. Se va a morir, el tiempo se le acaba, tiene que salir de usted y construirse. Para terminar, solo quiero decir que yo creo que estos son los temas de conversación más valiosos en la psicoterapia. El psicoanálisis es tal vez una herramienta muy poderosa para discutir con el sujeto de la psicoterapia por qué es inauténtico y qué lo tiene, qué lo tiene atrapado en esa narrativa inauténtica. Pero nuevamente, la otra discusión en paralelo tiene que estar ahí, es cuál narrativa auténtica usted va a construir, qué va a hacer en el mundo para generar su identidad y ser de tal manera que sea auténtica. Bueno, muchas gracias.